Aquí seguimos en Tele Santo Domingo y en todas nuestras redes sociales, en la comunidad Ojalá.do también. Y claro, en el año 1984, una parte del pueblo dominicano que vive en los barrios más pobres, sobre todo de la capital y algún que otro de los pueblos grandes del interior. En abril de ese año, de 1984, ahora hará 39 años ya. Esa parte de los barrios se tiró a las calles para protestar contra la carestía, contra la inflación provocada por el programa económico que venía desarrollando el segundo gobierno del PRD de entonces, encabezado por el doctor Salvador Jorge Blanco. Aquello fue, Bosch le llamó la poblada, y así se le quedó, la poblada de abril de 1984. El programa económico que se aplicaba entonces era un programa, bueno, pues, que les recomendaba y le imponía el Fondo Monetario Internacional a los países. Entonces era su receta. El gobierno de aquí, que ya venía dando tumbos con la economía como siempre lo han hecho, cada vez que ha gobernado ese sector de la oligarquía y parte de la burguesía PRDista dominicana, ha ocurrido esto. Pues cuando se aplicó ese programa que provocó el encarecimiento inmediato de todo, la gente que regresaba de entonces, de la Semana Santa, sintió la conmoción de lo que había ocurrido. Los pobres, que siempre están más al borde de la desgracia, los pobres que están ahí en ese punto donde ya no se aguanta más, se tiraron a las calles. El gobierno respondió lanzando la fuerza policial y militar a las calles también, a reprimir a la gente. El resultado está ahí, ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden googlear y van a encontrar que los muertos se cuentan por decenas. Alguna gente habló de 200, otros hablaron de 100 y tanto, en fin, pero digamos que los muertos se contaron por decenas, y los heridos, porque ya ustedes saben, miles de heridos de aquella poblada de abril de 1984. Sí, señor. Ese mismo grupo volvió a gobernar aquí, perdió las elecciones, desde luego, siguiente, en el 1986, las perdió a mano del doctor Balaguer, que volvió 10 años más, nada más y nada menos, y todos sabemos el resultado de aquello, pero bueno, el hecho es que el mismo sector PRDista de entonces está gobernando hoy la República Dominicana, hoy son sus descendientes, pero antes de esto llegaron a gobernar en el 2000, ganaron las elecciones del 2000. Recuerdo que había sido candidato por primera vez el expresidente Danilo Medina, el señor Hipólito Mejía fue quien ganó las elecciones del año 2000 y se instaló ahí con un discurso también anticorrupción, tal como se había instalado Guzmán en el 78, Jorge Blanco en el 82. Jorge Blanco, su lema era de que mano limpia, y salió más enlodada que el lodo, más lodo que usted puede imaginarse. Y
En el 2000 se instaló de nuevo ese mismo grupo que está gobernando hoy, y lo menos que pasó del 2000 al 2004 fue la quiebra bancaria que se llevó de paro a 3 bancos, por lo menos. Se fueron 3: Banco del Comercio, Banco Intercontinental, Baninter, y el Banco del Progreso, algo así. 3 bancos se fueron de paro. Y como ustedes saben bien, la prima, es decir, el costo del dinero en ese momento de la divisa norteamericana, del dólar, se disparó hasta 60 y a 65. Miren ustedes todo el tiempo que le ha tomado al dólar llegar a 60 como está ahora. Está más o menos a 60. Anda por ahí, ya rondando los 60. Pero en el 2004... 2003, aquí se hicieron transacciones con dólar a 60 y hasta 65. Fíjense ustedes a dónde llegó la cosa en aquel momento, que 20 años después, 2023, es que está el dólar otra vez llegando a los 60. Se tomó 20 años casi para volver ahí. Entonces, lo que ocurrió en aquel momento fue una catástrofe igual, pero de otras condiciones, es decir, fue una catástrofe económica. Sacó de circulación varios bancos, se llevó de por medio a una cantidad de pequeños negocios de cambio, pequeñas financieras, etcétera, que habían florecido antes también en los gobiernos del PRD, modelo que fue denunciado aquí, que fue traído desde Centroamérica. Ese modelo de la financiera, hasta en los callejones había financieras aquí, usted sabe. Entonces, eso ocurrió del 2000 al 2004. Imagínese la cantidad de pequeños negocios, de medianos negocios y de grandes negocios que fueron quebrados. Porque ese es el modus operandi, la manera en que opera ese grupo cada vez que llega a gobernar. Ahora mismo no sabemos cuántas pequeñas empresas han quebrado, pero son muchas las que han cerrado. Medianas empresas han quebrado, no sabemos cuántas, pero son muchas ya las que han quebrado. ¿Por qué? Porque el grupo que llega a dominar ahí lo que hace es que aniquila las otras empresas. Busca la manera de aniquilarlas. ¿Cómo voy a sacar del mercado a todas las empresas que a mí me interesa sacar del mercado, que son, por ejemplo, como, digamos, productores de cebolla, productores de agrícola? Todos los pequeños, es para afuera que van y los sacan del mercado. ¿Cómo? Con las importaciones. Ahí por esa es la razón de las importaciones masivas que se han llevado a cabo de papa, de cebolla, de zanahoria, de todo, de pollo. Han quebrado. La denuncia está hecha hace mucho por personas que conocen muy bien de esto. ¿Cuántos han quebrado? Pequeños productores de pollo, pequeños productores de huevo, pequeños productores de cerdo, quebrados todos. ¿Para qué? Para favorecer a los grupos grandes que llegaron ahí con este gobierno. Favorecer a esos grupos que cuando ellos llegan dicen, oh, ok, me toca a mí ahora. Y va todo el mundo para afuera del mercado. Y efectivamente sacan del mercado. Y entonces eso es lo que ocurre. Siempre hay, desde luego, un tililín que es político. Hay que perseguir a los corruptos, pero se instala un sistema corrupto, muy corrupto, que consiste en eso, en que primero voy a importar de todo, con permisos de importación regalados
hasta barberos tienen permiso de importación y sastres, yo creo que le han dado permisos de importación para que los vendan, porque como no saben de eso, lo van a vender, pero ya, imagínense, con un permiso de eso, con 2 o 3, usted saltó de la baja pequeña burguesía, saltó a la mediana, o a la alta, cuando viene a ver si le dan 3 o 4 de esos permisos y se provoca esa movilidad y ese pago de servicios políticos. Así es que se hace, se pagan esos servicios políticos, claro, que son servicios económicos también. Es decir, ¿cómo voy a desplazar? Y me voy a quedar con el mercado de los chiquitos, y con el mercado de los más chiquitos y de los medianos también. Si los tengo que sacar, los saco de ahí. Y eso es todo lo que hay detrás de esto. Eso es lo que usted ve, por eso usted ve mucha gente protestando por lo que está mirando y por lo que está ocurriendo. Porque es que han sido afectados sus negocios, pequeños negocios. Y cuando hablamos de pequeños negocios, no estamos hablando de nada político, estamos hablando de gente que tiene una panadería, de gente que tiene una pequeña granja, pequeñita granja de pollo o de huevo, y estamos hablando de gente que son abastecedores que eran, por ejemplo, abastecedores de qué, de la jornada escolar que están extendidas, por ejemplo, que vendían ahí la comida, que suplían insumos, etcétera, etcétera. Toda esa gente ha sido lanzada a la quiebra. Buena parte de esa gente está en la quiebra. Y bueno, de eso es de lo que se trata. Y eso es lo que hay detrás de la lucha llamada anticorrupción. No hay tal. Si les interesara la corrupción, estuvieran detrás de los verdaderos corruptos. Estuvieran detrás de ellos, y no detrás de una sola fuerza política, que es la única que les interesa. A la única que les interesa destruir, detrás, porque esa es la que ven como su competidora en los negocios. Y si lo puedo sacar de los negocios, también. Si le puedo quebrar a Gonzalo la compañía, se la quiebro. Si le puedo quebrar al otro, se la quiebro. Y no importa, que a eso es que voy, es a quebrarlo. Porque yo además yo quiero ese negocio. Yo quiero ese negocio. Y por ahí es que le entra el agua al coco. Por ahí es que le entra el agua al coco, para que lo sepamos. Es un problema económico también, no es solo un problema político. Hay una intención de quebrar negocios. ¿Para qué? Para quedarme con el mercado de todos esos chiquitos, de todos los medianos y de todos los grandes que yo pueda cobrar, para yo quedarme con ese mercado. Es una lucha de esa naturaleza, que lo económico también es político y lo político a veces se hace económico. Es bueno que usted lo sepa. Sí, señor. Adelante, don Guillermo. Bueno, de cara al país y al mundo, hoy debemos proclamar, debemos decir que se está atizando en la República Dominicana un fuego latente, constante si se quiere, que es en extremo peligroso. Entre otras cosas porque cuando esto se hace, cuando usted atiza un fuego, rápidamente es difícil decidir cuál va a ser la dirección del viento y de cómo se va a incendiar la pradera. Tal cual sucedió en aquel año de abril del 1984, en que justo después de una Semana Santa, en este caso justo antes, en el de ahora, en este momento, justo antes de una Semana Santa, ¿qué iba a suceder
a propósito de la indignación de los barrios populares ante el aumento en el costo del pan, que fue lo más latente en ese momento. El costo del pan, que amaneció multiplicado, no se sabe por cuánto, y las protestas comenzaron en las pulperías, que ni siquiera en los grandes colmados, sino en las pulperías. Y acabó eso, o se desarrolló ese fuego en una masacre. En una masacre. Usted eufemísticamente los cuenta por decenas. Pudo haber sido por docenas. Bien se sabe que fueron más de ciento y tantos, fíjese que digo tantos, de ciento y tantos, los asesinados en aquella ocasión. Esos eventos duraron alrededor de 2 o 3 días. Es en el segundo día en que, desesperados y asustados, los altos dirigentes del entonces Partido Revolucionario Dominicano, pues entendieron que de no hacer lo que se haría horas después, es decir, producir esa masacre, le iban a tumbar el gobierno. Y así tiraron las Fuerzas Armadas, no la Policía Nacional, ante las manifestaciones populares, espontáneas, según se entiende y se ha dicho, de amas de casa que se indignaron con el precio de los alimentos básicos con los que se alimenta el pueblo dominicano desde siempre, comenzando por el pan. Y aquello entonces concluyó 2 días después con el conteo de la masacre y la verificación de que la orden fue salir a matar. Y esto se denuncia y lo hago como con un sabor muy amargo, porque la matazón que hubo no fue el resultado de balas perdidas o de balas lanzadas a la nada, sino la investigación imparcial que se hizo después determinó que la mayoría de los asesinados lo fueron con balas en la cabeza. En la cabeza. Lo que indicaba un patrón de diana. Es decir, es a ese que le estoy tirando y es a ese que le vuelo la cabeza. No que le herí en una pata, como se dice vulgarmente, o le penetró en el cuerpo, en la parte torácica del cuerpo. No, en la cabeza. Para lo que se requiere una puntería. Y si en la mayoría de los asesinados ese fue el patrón, evidentemente la orden estaba clara. No había que investigar más. Entonces, denunciar, como siempre, esos eventos. Aquello sucedió inicial y a partir del día 22 de abril. Estamos prácticamente menos de un mes de aquello. Pero hay un sabor amargo a propósito del día de ayer. Un día cualquiera de finales del mes de marzo. Justo cuando se concluían los trabajos, si a eso se le llama trabajo, de la 28ª, se dice. 28ª. 28ª. La 28ª conferencia. Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno. Celebrada en el país desde hace varios días.
Para mí, en términos personales, la expresión más genuina de la herencia colonial en las Américas. De la herencia colonial en las Américas. Porque ese esquema de integración no solo es monárquico, es decir, iniciativa de la monarquía española en su momento, hace 28 años atrás, sino de lo que fue el control político y la influencia de España en América. Es decir, de la historia colonial, de la conquista de América por parte de los europeos y muy concretamente, muy específicamente, del Reino de España. Pero resulta ser que ayer, como para aderezar el día, el gobierno organizó en apoyo a la supuesta justicia independiente, que ya evidentemente se ha mostrado, hizo un striptease, cada vez que tiene oportunidad lo hace, es decir, un desnudamiento, un encueramiento, vamos a decirlo así, de color verde, apoyando la justicia dominicana. Y esto en el mismo sector en donde a miembros del Partido de la Liberación Dominicana se le impidió transitar por la avenida Independencia al finalizar o concluir una reunión ordinaria del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Se le impidió avanzar por la avenida Independencia para darle algún tipo de respaldo o solidaridad con la presencia simbólica de una parte de esos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, y se le impidió a bombazos, sin mediar palabra alguna. Sin mediar palabra alguna. Y esto se llevó al extremo de que el local principal, la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, fue agredida con bombas muy a pesar de que donde se inicia la intercepción de quienes marchaban o caminaban por la avenida Independencia, estaríamos a 4 o 5 cuadras de ahí, de la Casa Nacional. Y esto se hizo con una unidad especial, no se sabe si de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, porque tampoco lo hemos determinado. Creemos que de la Policía Nacional, motorizada. Unos señores jóvenes, vestidos de negro, dos por motores, que transitaron indistintamente por todas las calles aledañas a la Casa Nacional del PLD, que sin duda fueron los que bombardearon la casa, el local del Partido de la Liberación Dominicana. 2 por motores. Cada uno de los que iban manejando, portando bombas lacrimógenas, que se supone que es un recurso de uso por las fuerzas especializadas antimotines de la Policía Nacional, y los que iban detrás, ¿verdad? Esos mismos, con armados de UCIs, de unas armas especiales de asalto, llamadas UCIs de origen israelí,
hasta donde mi escaso conocimiento en esa materia dice. Armas nunca usadas ni recomendadas para la lucha antimotines, es decir, para las fuerzas que impiden o que frenan a las personas que marchan o que son parte de alguna actividad con fines pacíficos, en donde a las que pueden ir tanto ancianos, mujeres, niños y adultos en general. Que nunca se supone que haya ninguna unidad especial que no sea la de antimotines, que usan macanas y tienen unos escudos plásticos y se protegen ellos se protegen, pero nunca armados de UCIs, de armas de asalto, porque se supone que de producirse un tiroteo, lo que se produciría sería una especie de ametrallamiento, no de contención de una ciudadanía o de un grupo de ciudadanos que van portando banderas, portando pancartas y vociferando consignas, las que fuesen. Entonces, cuando esto comienza a suceder, eso deja un sabor amargo. Y este sabor amargo es el resultado de saber que cuando una cosa comienza, continúa. Y de que hay que esperar la limitación de ese derecho a la protesta que tiene la ciudadanía, organizada o no en partidos políticos, que no tiene por qué ser, en ningún caso, no importa el régimen político, en ningún caso reprimida a mansalva con armas de fuego. Para eso se inventaron incluso las bombas lacrimógenas, que son recursos para dispersar a la gente. Recursos además muy también innecesarios cuando se trata de marchas o de activismo pacífico. Como fue este caso de los PLDistas, pero además todo lo contrario a lo que sucedió en el caso de los verdes, que apoyaron a la justicia, justo en el mismo sector, a los que no se les impidió llegar o estar cerca del Palacio de la Procuraduría o del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, o de cualquier evento cercano a la cumbre a la que hemos hecho referencia. A eso se les permitió. Con eso no hubo ningún encono, ni hubo ninguna acción brutal como la que hubo ayer, porque además quisiera que se pusieran y pudiéramos todos observar imágenes en donde hay personas, mujeres, hombres, e incluso regidores cuyos vehículos fueron incendiados, y fueron incendiados como parte de la acción terrorista de esa unidad especial armada con UCI, que conste la denuncia para la historia, que estos tipos andaban y fueron ordenados, porque eso fue planificado. Evidentemente lo que ahí aconteció fue planificado. Y esto es lo grave, y por eso hacemos esto en un tono de denuncia, que había una unidad especializada de terroristas vestidos de negro, motorizados, andando con UCI y portando por igual y tirando en cualquier dirección y ni siquiera con la intención de dispersar gente, sino de dañar el aire que se respiraba en todo el sector aledaño a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Que conste esto como denuncia y advertencia
de que estamos ante una conculcación de un derecho ciudadano, que es el derecho a la protesta pacífica. Y no es cierto que se requiera ningún tipo de orden o de permiso para transitar por ninguna bendita calle de ninguna ciudad ni de ningún sitio en el territorio dominicano, puesto que la Constitución de la República le garantiza al ciudadano dominicano el derecho a la manifestación pacífica y la protesta, para lo que no se requiere en absoluto ningún permiso ni de interior de policía, ni de ninguna fuerza, ni de nadie, a menos que se declare un estado de emergencia nacional y un estado de sitio en donde ese tipo de actividades quedan proscritas. No es el caso. Estamos ante una violación de los derechos humanos y bien se tiene que denunciar esto de esta bendita manera. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva.